están corregidas. Y las herramientas del COC, las más importantes es el proceso de mejoramiento continuo, proceso de observación y colaboración con los docentes, ciclo de reflexión, que eso nos hace falta también en el cierre y en la conclusión, enseñar a evaluar, los modelajes también que son importantes, por eso es que yo quiero que cuando ustedes vayan con los docentes, ustedes modelen la herramienta y yo los voy a observar, ¿ya? Por eso es que la otra sesión es importante. Y como la vamos a hacer ahí arriba, ¿verdad? Entonces va a ser los diagnósticos que son importantes para ver cómo llegan los estudiantes o cómo salieron de este tema para enfrentar otro. Escuchar con atención cómo se hace eso. Uso de preguntas reflexivas, uso de preguntas poderosas, la gran meta audaz. Esa es una herramienta poderosísima para nosotros, porque nosotros nos vamos a catalogar como buenos y precisos. Esa es mi meta audaz, ser bueno y preciso. Estas herramientas del desarrollo del COP es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Exactamente, sí. Vamos a trabajar, por ejemplo, aquí pregunta poderosa. Sí. No sé qué es una pregunta Aquí poderosa. Aquí están las preguntas poderosas. Por eso es que, ajá, exactamente, que no se quedan solo en a ver. Bueno, aquí está fortalezas y metas, que eso también es importante. Y en las buenas prácticas, pero se parecen aquí las preguntas poderosas para que ustedes las... Aquí están ejemplos de preguntas reflexivas y ejemplos en la 26 y 27 y ejemplo de las preguntas poderosas, ¿verdad? Para que tengan un... Y los retos, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que me pongo yo ahorita, ¿verdad? Entonces, esta era una presentación general de los planes que vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora solo les pido una conclusión de lo que vimos hoy por parte de cada una de ustedes. Muy bien. Pues el día de hoy socializamos el plan de socialización y capacitación del COP y el modelo de acompañamiento pedagógico en el aula. Es bastante interesante poder desarrollar un poquito más adelante con las maestras y los maestros la conversación, la observación y nuevamente la conversación, porque es en pro del mejoramiento del proceso educativo en el aula. Entonces, para mí es algo nuevo, muy interesante, y yo sé que los resultados van a ser bastante positivos. Muy bien, en cambio, bueno, definitivamente comparto, ¿verdad?, la situación de la importancia que tiene, y también estoy muy consciente de que es una herramienta que necesita tiempo, necesita sobre todo mucha inversión de práctica e inversión de recurso. ¿En qué sentido? De poder darle al docente también herramientas para que se enriquezca, porque siento que esto es de doble vía, o sea, esto lo ayuda a uno como director a ver la parte administrativa de cómo debe ser el trabajo de ellos en el aula, y también al docente para que a la práctica pues la mejore, que al final el objetivo es que mejore el sistema para el niño, ¿eh? Entonces yo sí considero que es bien importante, pero sí considero que no se tiene que tomar tan a la ligera, porque tendemos a hacer mucho eso, y por eso que no funcionan las herramientas regularmente acá en nuestro país, porque todos nos lo tomamos demasiado a la ligera. Entonces el COC debe ser tomado en serio y sobre todo puesto en práctica como realmente es, no solamente por salir del paso y me sentar al aula, ¿verdad? Y medio decir, ay, sí, el docente hizo esto. O sea, hay que ser muy sinceros, ¿cierto? Yo con esto, aunque eso conlleve ver nuestros propios errores, ¿verdad? Así es. Yo les agradezco mucho hoy, 3 de julio, por esta participación. Hemos socializado entonces el plan IN1 con las 2 escuelas del Valle de Palajunó, la licenciada Lucrecia Siliesar y la ingeniera Ingrid Roch, ¿verdad? Que son las directoras de Chepache y de Tierra Colorada Baja. Yo les agradezco mucho y también su participación, sus ideas que nos van a nutrir mucho para el desarrollo de esta práctica. Muchas gracias. Muy agradecido y nos estamos saludando. Muchas gracias. Gracias. Yo pienso que
hay etapas concretas en las que debemos definir, porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en la escuela normal 3 años y ahí nos formaron, ¿sí? Y de acuerdo a esa formación y de esa práctica que hicimos, nosotros nos lanzaron a trabajar con los niños directamente. Y lo mismo es aquí. Hay una formación, hay una etapa de formación, ¿verdad? Y hay una etapa de ejecución por los maestros a los que vamos a tener que ir a visitar, pero no todos los días, ¿verdad? O sea, el acompañamiento va a ser también dedicado a que ellos mejoren su tarea docente y al mismo tiempo también hay bien marcadas etapas, por ejemplo, en las evaluaciones, cuando miramos nosotros resultados, cuando revisamos cuadernos de los niños, cuando vamos por casualidad o ya sistemáticamente a ver una clase, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahorita es formar a nuestros maestros para que se adapten al COC, ¿verdad? Porque el COC sí es bien claro, ¿verdad? Hay una conversación antes de la observación, la misma observación y la conversación después de la observación. Entonces, esos requerimientos, digamos, que usted los hizo lunes, usted le va a dejar 8 días, 10 días al docente para que mejore esa primera recomendación. Y va a ser una recomendación por vez, digamos, ¿verdad? Porque si no lo saturamos y entonces no sabe para dónde, cuál es la más importante de las observaciones que me hicieron, de las sugerencias que me hicieron. Ahora, esa observación, bueno, esa charla previa y esa charla después se hace dentro del aula. Eso tiene que ser fuera. No, tiene que ser en el aula 3 minutos antes, la observación de la clase y la conversación 3 minutos después, ¿verdad? 3, 5 minutos, lo que realmente, digamos, si usted puede apresurar, porque en realidad no hubo mucho que arreglar, porque el profesor se desenvolvió bien, ¿verdad? Lo que tenemos que ir haciendo es que él, no como decía aquí la licenciada Duki, ¿verdad? De que el día que los visitamos, ese día van a hacer las cosas y después seguimos como siempre. No, lo que tratamos de hacer es una formación en la que sea permanente la actividad de ¿cómo se llama? De hacer, por ejemplo. ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan hoy? Para eso necesito yo un objetivo chiquitito, porque es para 40 minutos, para 45 minutos. Y conseguirlo, ¿ya? Para que, diga, yo me quede tranquilo y yo sé que ese paso que lograron hoy nos va a servir para el día de mañana, para la otra semana, porque hay a veces inconsistencia de que tiramos la clase, la explicación, pero no hacemos un remate, un cierre, una conclusión en donde ellos vuelvan a retomar el tema y digan, esto es lo importante. Porque aunque nosotros miremos que no tiene mucho que ver, en realidad sí tiene mucho que ver la conclusión. Entonces la guía de observación nos va presentando 9 opciones para que nosotros tengamos un recorrido completo en el aula, ¿verdad? Las prácticas diarias del docente en contextos bilingües, interculturales, en este caso que las escuelas son monolingües, pues vamos a usar las declaraciones interculturales. Entonces, esto es importante porque en la primera se evidencia la vivencia de valores, se promueve la cultura de paz y formación ciudadana, ¿verdad? También con la experiencia que ustedes tienen, pues van vinculando en estas, pues, el bullying, el maltrato dentro del aula. El docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Utiliza gradualmente vocabulario y oraciones menos coloquiales, las de uso diario y más académicas, en las que se comunican conceptos de área curricular que se trabaja.
a veces nos dedicamos a otro tipo de entrega verbal, ¿verdad? Pero lo recomendable es que tengamos nosotros ese, digamos, como el manejo de las dos cosas, ¿verdad? Una, introduciendo a nuestros estudiantes a un lenguaje más académico, ¿verdad? Más técnico. El número 3, la incorporación de la cultura, ¿verdad? Utiliza elementos de la comunicación oral para la construcción de conocimientos. El docente promueve el uso. Y terminamos con fortalezas y metas para mejorar la práctica docente, ¿verdad? Teniendo en cuenta su planificación e implementación de las lecciones de hoy, 2 fortalezas del docente son, las vamos a apuntar bien claras, porque se las tenemos que dar a conocer, ¿ya? Y 2 metas para afinar o mejorar su práctica docente son, ¿qué es lo que él, en base a lo que hicimos, quiere mejorar? ¿Ya? Muy bien. Y si hay algunas observaciones adicionales, ya la capacitación en donde hicimos la sensibilización de la observación y de la conversación después de la observación. Y me parece que las directoras han tenido una intervención muy correcta. Sus análisis y sus sugerencias pues han sido tomadas en cuenta, ¿verdad? Tenemos libertad para organizar nuestro material para poder llegar sin salirnos del esquema establecido, pero digamos ya la estrategia, como la vayan ustedes a enfrentar, va a quedar a su cargo. Perfecto. Muchas gracias por su participación.